Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Bueno, vamos a continuar con esta lectura que es realmente muy interesante. Esa lectura es muy enriquecedora. Después de algunas semanas en que hemos estado haciendo algunas actividades, nuevamente retomamos. Y como siempre, iniciamos esta reunión con el Guru Yoga, ¿de acuerdo? Entonces nos disponemos entonces a hacer la práctica del Guru Yoga. Osonda Peke Wakaji Apa Kason Sem Shena Kieton Togo Tu sa Peletri kunjane so Pesange Nyoroto. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, buenas tardes para los que recién ingresan. Y bueno, vamos a continuar entonces con la lectura. Y habíamos hecho referencia sobre el Salung, ¿no? Eh, Referimos sobre respiración y prana y quedamos en hablar un poco sobre lo que es, en este caso, ¿no? En el salón se procede lo que es inhalas, reinhalas, luego viene la retención y luego viene la exhalación. Respiras, reinspiras, retienes y exhalas para que podamos reconocer, eh, digamos, de manera adecuada la pauta del salón, o los 5 salón. Se toma en cuenta esta secuencia de respiración. Entonces, explicamos la inhalación, ¿no? Cuando inhales durante la práctica, abre tu cuerpo completamente. Siente que estás dando la bienvenida a lo que entra, aceptando con alegría. Imagina que la persona a quien más amas en el mundo llega a tu puerta después de haber estado ausente. Ese es el sentimiento que debes traer a la inhalación. Invita, aprecia, da la bienvenida. Reinhalación. Después de inhalar, sostén la respiración por un momento y luego vuelve a inhalar sin exhalar entre las inhalaciones. De esta manera llenas el resto de los pulmones. Casi nunca inhalamos al máximo de nuestra capacidad. La reinhalación completa la inhalación. Con la segunda inhalación, o sea, con esta reinhalación, trata de experimentar cómo el cuerpo se llena de néctar espiritual, de bendiciones de la alegría que irradia de la respiración e impregna al cuerpo. Entonces, en esta retención, una vez que inhalamos y reinhalamos, viene la retención. Está explicado aquí la intención de cada una de estas partes, ¿no? Después de completar la inhalación, sostén la respiración por el resto del ejercicio. El propósito de retener el aliento es generar calor interno, energía interna, fuego interno. Siente ese fuego, imagina el calor moviéndose por todo el cuerpo. En 4 de los 5 ejercicios siguientes, en la sección de las 5 prácticas externas del salón, la respiración se retiene en una parte del cuerpo en particular, ¿no? Que puede ser en este caso la garganta, ¿no? El corazón, que puede ser el ombligo, 4 dedos debajo del ombligo, que vendría a ser la juntura de la unión de los 3 canales, y el chakra secreto, que vendría a ser todo el plexo que está
eh, direccionado en la zona del sexo, ¿no? Entonces, sostener la respiración en un área es una manera de centrar allí la atención, ¿ya? Entonces, de dirigir el prana y concentrarlo en uno de los chakras. Cada chakra está asociado con cualidades particulares, por si acaso, de la experiencia. Cuando la respiración es sostenida en el área de un chakra y luego se libera, se está activando esa cualidad, ¿ya? Es decir, al abrir el chakra con la respiración, se apoya energéticamente la cualidad asociada con él. Y luego viene la exhalación, ¿no? Con la exhalación permite que se libere cualquier energía negativa o estrés que experimentes en el momento. Estos dejan tu cuerpo, tu mente y tu energía. Exhala aquello que te hace daño o lo que ya no te sirve. Como práctica preliminar, puedes pasar un tiempo respirando de acuerdo con estas instrucciones, sin hacer ninguna otra cosa. Inhala con la sensación de apertura en el cuerpo, en la energía y en la mente, y con una sensación de alegría y de dar la bienvenida. Vuelves a inhalar y llénate con el gozo que permea todo el cuerpo, ¿ya? Sostén la respiración y genera el fuego interno que apoya la experiencia de la alegría y quema las obstrucciones y corrupciones. Purifícate exhalando todo lo negativo y las obscuraciones como si fueran aire, color, humo, ¿ya? Mantener la atención en la respiración hará que las prácticas sean más completas y efectivas, ¿no? Bueno, y efectivamente el Salón, bueno, confieso que es una práctica que ha resonado mucho en mi vida. Es más, ha cambiado muchos aspectos. Es una práctica potente de los yogas tibetanos, muy potente realmente, que si uno lo convierte en su práctica diaria, puede notar un cambio en corto tiempo. Es una propuesta única el salón que puede hacer muchísimos cambios, ¿no? O sea, es muy importante aplicar el salón, ¿no? Entonces, la transformación al retener y liberar. El cuerpo se ocupa constantemente de tomar, retener y liberar. Esto se aplica a la comida, al aire, el prana, el conocimiento y la experiencia. Cuando hay alguna liberación de sustancias físicas del cuerpo, hay un relajamiento y una apertura. Cuando toquemos la parte de los movimientos, que haremos una descripción breve, vamos a detallar para reconocer estas partes dentro de las prácticas, ¿ya? Esto no solo tiene efecto físico, la tristeza o cualquier emoción también se libera. Se abre un espacio en la experiencia. Podemos olvidarlo o utilizarlo en la práctica. Cuando se libera la tristeza, es liberada. Hay una dicha sutil que resulta de la relajación. Encuentra esa alegría y sosténla. Aun cuando vamos al baño, hay un efecto positivo en el que normalmente no pensamos. Por ejemplo, recuerda algún momento cuando estuviste en un lugar atestado de gente o en algún sitio en la ciudad y necesitabas urgentemente ir al baño. Quizá cuando por fin encontraste un baño, había una larga fila que avanzaba lentamente. Cuando al fin llegaste, hubo una liberación, una pequeña experiencia de liberarte de la tensión. Aunque solo se trata de una evacuación de desechos del cuerpo, hay un cambio en la cualidad de la experiencia, una apertura y una liberación. En realidad lo hay. En el entendimiento de cómo aplicar todas las experiencias en el camino de la meditación, puedes usar dichos sucesos. Tráelos a la percepción, reconócelos y utilízalos. En las prácticas tántricas sexuales, el retener y liberar la tensión y la relajación, la acumulación y el orgasmo se utilizan de la misma manera. Cuando hay una gran liberación es posible una gran alegría. Las tensiones se disipan, el cuerpo se relaja. Deja que la mente también se relaje, pero no hacia la somnolencia. Deja que se disuelva en la conciencia pura.
Esta práctica no es solo para la relajación, aunque mucha gente medita para liberar tensiones. Eso está bien, pero no es un uso profundo de la meditación. Para llevar la práctica más allá, busca el espacio después de la liberación, ¿ya? Y permanece en él con plena conciencia despierta. Cuando entendemos este principio, podemos aplicarlo a toda la respiración. Cada exhalación es una entrada al estado natural de la mente. Cada inhalación es una oportunidad de desarrollar cualidades positivas. A veces en la vida diaria, la liberación es violenta o destructiva. La ira puede ser liberada rompiendo vidrios o gritando, por medio peleas o pensamientos de odio. Aunque es una manera de liberar la tensión de la ira, no es una forma hábil. Dichas conductas refuerzan tanto la ira como el condicionamiento que dará como resultado aún más expresiones de la ira. Saber verdaderamente cómo practicar significa transformar la experiencia negativa en el camino mismo. Cada experiencia negativa permite que cierto tipo de liberación se torne en una experiencia más espaciosa. Utiliza tu conocimiento. Y aquí vienen las instrucciones, ¿no? Bueno, como vuelvo a repetir, el salón es una práctica que yo sinceramente aconsejo para que todos podamos practicar, porque, eh, bueno, personalmente es una de las cosas que yo hago y mucha gente hace dentro del PON y nota transformaciones en corto tiempo. Claro, implica que nosotros hagamos la práctica, por lo menos 30 minutos para empezar, y vas a notar justamente más acentuada la experiencia de la quietud, el silencio y la espaciosidad. Eso es un hecho, incluso muchos aspectos psíquicos se ven transformados gracias a esta práctica, ¿no? Entonces aquí vamos a explicar ahora la parte de instrucciones. Hay tres niveles o tres versiones de esta práctica de Tzalum: el externo, el interno y el secreto, ¿ya? Claro, no recuerdo bien, yo leí este libro hace mucho tiempo, pero creo que no refiere sobre el salón interno ni tampoco sobre el secreto. Por si acaso, el salón interno y el salón secreto son, el salón interno es más sencillo en sus movimientos, su aplicación eh, es mucho más sencilla, ¿no? Valga la redundancia. Y la secreta es una práctica meditativa en relación a los 5 chakras. Podría ser más potente una de ellas, pero definitivamente la puerta de entrada para conectarse con lo burdo, primero, por eso se llama el salón externo, son estas versiones que se van a revisar en esta parte, ¿no? Entonces hay tres niveles o tres versiones de esta práctica de Tzalum: el externo, el interno y el secreto. O sea, hay tres versiones. El externo es más burdo, utiliza movimientos físicos más intensos que fortalecen la respiración. El interno y el secreto están progresivamente menos orientados hacia lo físico, ¿ya? El externo está más relacionado con el cuerpo, ¿ya? El salón interno, con la energía y el prana. Y el secreto con la mente y la percepción, ¿ya? Con la mente y la percepción. El externo ya sabemos con el cuerpo, el interno con la energía y el prana, y el secreto con la mente y la percepción, ¿ya? Entonces, antes de cualquier práctica, haz las 9 respiraciones de purificación, ¿ya? Antes de hacer las prácticas del Salum, se hacen las prácticas de las 9 respiraciones, explicadas en la sección sobre el chamanismo, ¿no? En la parte del chamanismo, o sea, hace ya varias reuniones, explicamos, o también las hacemos después cuando practicamos juntos, ¿no? Si sabes cómo, haz guru yoga. El guru yoga es lo que hacemos cuando iniciamos las reuniones, ¿no? Toma refugio y genera la motivación de practicar
para el beneficio de todos los seres. Al final de cualquier práctica, dedica el beneficio, o sea, termina la práctica, como lo que hacemos después de que termina la reunión, ¿no? Al final de cualquier práctica, dedica el beneficio y el mérito de la práctica y el bienestar a todos los seres, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una síntesis, ¿no? Que al beneficiar mi propio ser, beneficie a otros o beneficie a todos, ¿no? Cuando se dice la práctica de la dedicatoria que hacemos nosotros cuando nos reunimos, o sea, toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Es una forma, ¿no? Pero bueno, si no solamente que al beneficiarme, ¿no? Al beneficiar y expandir mi ser, esto beneficia a otros. Es una forma de que, bueno, ya eso lo veremos luego. Mejor no explico mucho esta parte para no salirnos de la atención de lo que es el salud. Esta es una manera de mantener la práctica alineada con el ánimo hacia la iluminación, ¿ya? O sea, incluso el maestro de Tenzin, de Lama Tenzin, que es el autor de este libro, el maestro Yonzin, ¿no? Que partió a los 100 años hace unos meses, este año, decía que en realidad las prácticas del salón pudiesen llevarnos hacia la iluminación, ¿no? O sea, eso lo dijo él. O sea, solamente practicando salud. Claro, hay otras prácticas más, pero haciendo el salud puede ser suficiente, ¿ya? Así lo dicen. Es muy interesante esto, ¿no? Pero bueno, como de pronto quizás tenemos una mente muy sofisticada y decimos necesitamos esto, aquello, entonces, bueno, pues se abre un abanico de posibilidades, pero si hablamos de lo que es el punto culminante, lo más importante para todo y para todos, que es la iluminación, se puede alcanzar con las prácticas del salón, ¿no? Entonces, los 5 movimientos del salón externo, que lo voy a hacer yo acompañado para que lo tengan al menos en la teoría, ¿ya? Los 5 movimientos del salón externo, la respiración, ¿no? Entonces, lo que se hace es inhala con una sensación de dar bienvenida. Inhala todas las cualidades positivas y curativas, especialmente aquellas que te falten. Sostén la respiración por un momento, luego vuelve a inhalar, llenando el resto de los pulmones, y sostén la respiración. Con la exhalación se expulsan todas las cualidades negativas y enfermedades, ¿no? Entonces tú tomas, igual tomando en cuenta, al menos eso es lo que se tiene como referencia, ¿no? Tú cuando respiras, tomas en cuenta esto de los dos canales, cursan por los dos canales hasta encontrarse con la juntura de los tres canales, el punto de unión de los tres canales, luego asciende hasta encontrarse con el chakra. En este caso, por ejemplo, en el salón de viento ascendente, que es el primer salón, uno retiene en la garganta, luego reinspira y retiene en la garganta, y luego efectúa el movimiento. Y bueno, tomando en cuenta de que cuando uno toma el aire, supuestamente el viento que uno toma es verde. No debo decir supuesta. En realidad es de color verde, ¿no? O simplemente nos centramos en el chakra de la garganta. Pero vamos mejor a ceñirnos en lo que dice acá, ¿no? Entonces, prana de movimiento ascendente. ¿Por qué? Porque sale por la coronilla los vientos acumulados de estos, con esto que se limpia con la práctica del salón, ¿no? Entonces, esta práctica está relacionada con el elemento tierra, ¿no? Chakra de la garganta y chakra corona también tiene que ver con el despejar los sentidos. Esta práctica está relacionada con el elemento tierra. Inhala y retén el aire en el chakra de la garganta. Concéntrate ahí. Permítete que la garganta se expanda, ¿no? Cuando yo retengo acá, se expande con el aire sostenido. Se expande por toda esta zona. Vuelves al inhalar, ahí vendría a ser la reinhalación, llenando los pulmones completamente. Mientras sostienes la respiración, inclinas suavemente la cabeza y haces un giro hacia adelante y luego gírala 5 veces en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Una manera de orientarse es que
Se cae la cabeza, dejas caer la cabeza y luego giras hacia la izquierda, dando vueltas, ¿no? Despacio, ¿no? 5 veces en sentido antihorario, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Luego terminas con los 5 veces en el lado izquierdo. Ahora giras hacia el lado derecho, ¿ok? Hacia el lado derecho, 5 veces. Mientras efectúas ese movimiento, estás reteniendo el aire, permeando el viento en toda esta área para que pueda despejarse los bloqueos, para retirar todos estos aspectos contenidos y que se expulsen por la parte superior de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en este primer dibujo, ¿no? Se está en esta postura, ¿no es cierto? Y luego uno inclina la cabeza y al inclinar la cabeza, que es más o menos esto, giras hacia tu lado izquierdo, o sea, en sentido antihorario, 5 veces. Termina las 5 veces y ahora hacia el lado derecho, 5 veces. ¿Ok? Entonces acá va, estás así, perdón, estás así, luego bajas la cabeza y luego están las flechitas como que giras hacia el otro lado, ¿no? Ahora, bueno, acá está la flechita, bueno, no se indica bien, pero es como yo les digo, ¿no? Después vuelves a tu postura normal y cuando vuelves a tu postura normal, así, bueno, es una generalidad, ¿no? Lo ideal sería pues mantener la postura de los 5 puntos que se explica en las clases anteriores y luego expulsas el aire, que todas las impurezas salen por la parte superior de la cabeza, ¿ya? Bueno, si algo no se entiende, pueden preguntar, no hay ningún problema. Ya, entonces continuamos, si no hay preguntas. Entonces, eh, la cabeza hacia abajo, hacia adelante y luego gira las 5 veces en el sentido opuesto a las al de las manecillas del reloj, encima del hombro, ¿no? Hasta la espalda, hasta el otro hombro y de nuevo hacia abajo y adelante. Bueno, es mejor como les he mostrado, ¿no? Ten cuidado con tu cuello, dice. No fuerces ni lo extiendas demasiado, ¿no? No se trata de ser exigido. Es más, si de pronto hay dolor en el cuello, haz que el ángulo o la inclinación sea corta para no exigir al cuello. Si no hay ningún problema, lo giras, ¿no? Como te he mostrado. Si sientes dolor, haz círculos muy pequeños y suaves, manteniendo la quijada hacia el frente. Siente el aire vital ascender hacia el chakra de la garganta y a través de tu cabeza en una espiral, vitalizando el cerebro y los sentidos y activando el chakra de la coronilla. El chakra de la coronilla está asociado con la esfera tigle blanca, ¿ya? Acá tiene que ver con la tigle blanca, de color blanca, la luz blanca, ¿no? Y con el gozo en la práctica tántrica, pon atención a los sentimientos de gozo en el cuerpo, ¿no? Una vez que sientes que se despeja, esa es la verdad, ¿no? Cuando tú haces estas prácticas, reconoces más y mejor la quietud, el silencio y la espaciosidad, ¿no? Entonces, el chakra de la coronilla está asociado con la esfera del tigre blanca y con el gozo en la práctica tántrica. Pones atención a los sentimientos de gozo en el cuerpo. Mientras continúas sosteniendo la respiración, gira 5 veces en el sentido de las manecillas del reloj, ahora 5 veces. Primero antihorario y ahora horario. Son un total de 10 revoluciones, ¿no? 5 y 5, ¿no? 5 hacia la izquierda, 5 hacia la derecha. 5 antihorario y 5 horario. Desde ti, por si acaso, ¿ya? Durante una respiración, ¿no? 5 en cada dirección, ¿no? Cuando termines con los giros, exhalas por la nariz, obviamente, imaginando que la respiración y la energía asciende, por eso se llama salón de viento ascendente, ¿ya? Por el canal central, ¿no? Por el canal central desde la garganta y hacia arriba, ¿no? Extendiéndose por el cerebro y luego saliendo por la parte superior de la cabeza. Mientras el aire circula por el cerebro, imagina cómo vitalizas y curas los sentidos y las funciones del cerebro,
activando todas las capacidades espirituales relacionadas con los chakras de la garganta y de la coronilla. Solo en el primer ejercicio se exhala por el chakra de la corona, de la coronilla, solamente en este primer ejercicio, ¿no? En los demás ejercicios, la exhalación es a través de la nariz y la boca, ¿no? Mm, ya. Entonces, retén la inhalación a lo largo del ejercicio y exhala solo al final. Si necesitas más aire durante el ejercicio, haz inhalaciones cortas, ¿no? Por ejemplo, si cuesta mucho retener, eh, se hacen 2 o 3 vueltas antihorario y luego 2, 3 vueltas horarias, ¿no? O sea, el objetivo no es exigir, si para mí es mucha presión el hecho de retener 5 giros, entonces hago 2 o 3 hasta que poco a poco mis pulmones y mi organismo se vaya regulando, ¿ya? Porque la idea es que esta experiencia sea gozosa, no una experiencia que estrese al cuerpo. Claro, incluso en el caso ya de los yogis, no lo hacen 5, a veces lo hacen 10 veces cada lado, 20, o a veces dicen que hasta, alguien me dijo que hasta 100, pero bueno, eso para nosotros es algo que no se trata de que si hago más es mejor, en realidad es tener un reconocimiento de estos vientos que van circulando por el cuerpo, ¿no? Es una práctica tántrica porque uno va tomando conciencia de cómo es que la energía va circulando por el cuerpo, ¿ya? Mientras el aire circula por el cerebro, imagina cómo vitalizas y curas los sentidos y las funciones del cerebro, activando todas las capacidades espirituales relacionadas con los chakras de la garganta y de la coronilla. Solo en el primer ejercicio se exhala por el chakra de la coronilla, ¿no? Entonces, retén la inhalación a lo largo del ejercicio, ¿no? Mientras estás haciendo el movimiento, retienes la inhalación y exhala solo al final, ¿ya? Si necesitas más aire durante el ejercicio, haz inhalaciones cortas. Si eso no es suficiente, gira la cabeza 3 veces en cada dirección en vez de 5 y poco a poco aumenta a 5, ¿ya? Primero 3, después 4, después 5, ¿no? Cuando se trabaja con el prana ascendente, es casi imposible estar deprimido, dice. Interesante. Por ejemplo, puedes dedicarte solamente a hacer esta práctica como que te vas acercando incluso al salud, ¿no? Es el prana inspirador, elevador, el opuesto de la depresión. Aún el lenguaje común hace referencia a sentirse decaído o sentirse por las nubes. La experiencia de la práctica debe ser la claridad, cómo alcanzar lo alto de una colina y ver alrededor. Nota la frescura de los sentidos, el incremento en la luz, el estado más despierto. Después completar cada ejercicio. Descansa con una mente relajada y espaciosa. Deja que tus ojos permanezcan abiertos, mirando ligeramente hacia arriba. No persigas los pensamientos, no los alejes. Si conoces la mente natural, relájate en ella. Si no es así, trata de permanecer presente, sintiendo todo tu cuerpo como una unidad. Nota cómo la experiencia cambia como resultado de la práctica y apoya ese cambio. Fantástico, ¿no? Bueno, vamos a ver si hacemos un modelo. Vamos a dejarlo ahí. Eh, Luego viene el plano de fuerza vital, pero si lo leo nos vamos a desviar. Miren, vamos a hacer un modelo. Lo recomendable es hacerlo en la postura de los 5 puntos con las piernas cruzadas. ¿Por qué? Porque se provoca calor, ¿ya? Bueno, estoy haciendo esto, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero puedes hacerlo, si no, también sentado. Antes que no hacerlo, es hacerlo así. Pero eso sí, la postura es recta, derecha, no rígida, el pecho abierto, los hombros ligeramente hacia atrás y la barbilla y el mentón ligeramente hacia adelante. Vamos a hacer una nada más. Cuando tú tomas el aire, bueno, al menos esto sí quedó claro cuando estuve en Brasil con Alejandro. Se toma en cuenta la referencia de los canales que circulan por acá, luego se encuentran en la juntura, recorren el canal central hasta estacionarse en el chakra de la garganta. Cuando se estaciona, retienes. Ahora que retienes, reinspiras.
Y cuando reinspiras, empiezan los movimientos. Vamos a hacerlo 3 veces nada más, ¿ya? Sí, primero miren nada más. Después lo hacemos todos juntos. Uno. Estás reteniendo dos y tres en sentido antihorario. Y luego tres en sentido horario. Uno, dos y tres, ¿no es cierto? Y luego te quedas ahí en esta postura y sueltas el aire, ¿no? Dirigiendo eh, que todos los bloqueos salen por el canal central desde la garganta hacia la coronilla y sale por acá. Y más o menos el disparo del chorro no tiene que ser fuerte, no tenemos por qué sobreexigir, ¿no? Empujo un poquito, bueno, como lo dijo Alejandro, Alejandro Shaul, es que en esta práctica puntualmente como que, como es ascendente, quizás haga una muy ligerita fuerza para empujar, pero es muy leve. En el resto, no, ¿ya? Por si acaso, en el resto del salón. Entonces vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Tomando como referencia, vamos a hacerlo una sola vez y ahí hacemos la práctica para que se nos quede grabado y luego posteriormente, pues nosotros ya nos dedicamos a hacer esta práctica ya completa, ¿no? Somos respiración, tengo en el chakra de la garganta, reinspiro, retengo y hacia adelante y muevo 3 veces. Uno, dos, tres. Estás reteniendo el aire. Ahora hacia adelante, hacia el otro lado. Ahora, uno, dos y tres. Pongo mi cabeza derecha nuevamente y suelto el aire, expulsando los bloqueos y las impurezas por la parte superior de mi cabeza y reconozco la espaciosidad, la quietud y el silencio. Puedo como entreabrir o cerrar los ojos o los mantengo cerrados, reconociendo ese silencio en tu interior, reconociendo cómo es que el chakra de la garganta y el chakra de la frente se despejan, se liberan. Bueno, pueden incluso notar cómo es que esta experiencia va permeando en nosotros la posibilidad de tener una sensación en que estos dos chakras se liberan, ¿no? Tanto el chakra de la garganta como el chakra corona y también los sentidos. Es como que después de ello se te invita a que reconozcas la quietud, el silencio, la espaciosidad. Reconoces allí más tu verdadera naturaleza. Bueno, ya este es como modelo y a la próxima semana tocaremos los otros salón porque son 5, ¿ya? Del externo, que bueno, para empezar son los más importantes. Entonces, ahora vamos a practicar juntos la meditación, ¿ya? Vamos a aprovechar la fuerza del grupo para conectarnos con la práctica meditativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo hacemos, ¿de acuerdo? Ponemos en la postura para la meditación y vamos a comenzar. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos.
Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud.
La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior, la quietud que no depende de la ausencia de movimiento, la quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo. Como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción.
Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente.
La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Bien, vamos saliendo poco a poco, abrimos nuestros ojos, estando en presencia. Y ahora vamos a culminar la sesión de hoy con la dedicatoria. Kosonda peke waka jipa kanson zen shenan kietan doga doson sak Peletri punjane kusoto pesangye nyurotocho. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, si yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a Aide, Flor, Elisolete, Araceli, Andrea, gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar con la lectura de este libro. Gracias, Tachi de Legas. Hasta la próxima semana. Gracias, gracias. Gracias, Chao. gracias. Gracias, gracias. Que le vaya bien.